Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué alegría que hoy estemos aquí todos en un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre patologías silenciosas. Estas cosas que suceden en nuestra vida y que no nos damos cuenta que existen, porque ya lo vemos como algo normal. Y para ello tenemos a una mujer experta, súper preparada en el tema. Ya la conocen porque nos ha acompañado antes. Ella es Susi. Susi de la Torre. ¿Cómo está, Susi? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, Susi? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, muy contenta con muchas preguntas porque este tema del que vamos a hablar de las patologías, como lo decía al principio, pues es una cosa que nos pone a pensar mucho. Tenemos esta tendencia siempre a querer ponerle nombre a las cosas, ¿no? Alguien se enoja o cambia mucho estado de ánimo, es un bipolar, cosas de ese tipo, ¿no? Eres una depresiva, en fin. Pero, aunque suene ahorita nos da un poco de risa, pero la realidad es que es cierto. Vivimos con estas patologías que yo las llamamos tú y yo cuando estábamos platicando, dijimos, son como patologías silenciosas, ¿verdad, Susi? Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, fuera de lo que esto es, nos topamos con mucha desinformación, o con demasiada información, ¿no? Y aparte casos muy conocidos, ¿no? Que nos empiezan a despertar la mente, ¿no? Está lo que acaba de pasar en las Olimpiadas de esta niña ¿Simón qué era? Simón. ¿Sí sabes a quién me refiero? Sí, ¿Simón Biles? sí, Sí, Simón Biles que, y Naomi Osaka, que que decidió empezaron a hablar dejar, de ansiedad. pues ya no voy a continuar, Sí, ya no va a después de que se había continuar, o pasado Naomi ahí. Osaka que se abrumó mucho por los medios y se Uh-huh. estresó y ves a la gente hablando de esto, todo el mundo, porque también es un mal, ¿no? Para nosotros los psicólogos, para los psiquiatras, que todo el mundo habla de este tema como grandes conocedores. Y todo el mundo habla, ¿no? De que están débiles, que esta generación de cristal, y ciertamente hay muchas cosas en esta generación, sin embargo, pues sí hay trastornos de fondo, ¿no? Y me encanta todo esto que está pasando, no me encanta que sufran, obviamente, pero me encanta porque está poniendo estos temas ya sobre la mesa, ¿no? Hablamos, es más, del Club de los 27, que hasta decían que había una maldición y no sé qué, y la verdad es que pues, por lo menos de este club, Jimi Hendrix y Kurt Cobain eran bipolares, diagnosticados bipolares, y Janis Joplin y Amy Winehouse tenían trastorno limítrofe de la personalidad, ¿no? Entonces, es curioso que como todos hablamos como expertos de estos temas, pero estas situaciones pues nos ponen como a explorar el tema, ponen el tema sobre la mesa, ¿no? Me gusta que hay reuniones en que la gente puede decir, oye, ¿sabes qué? No toques tal tema porque yo padezco ansiedad, ¿no? O sea, me decía hace poco una paciente, que se fue por carretera a otra ciudad, y que en eso empezaron a hablar en una reunión de que, oye, ¿y si sabes que en esta carretera está pasando esto y esto? Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Te puedo pedir que no les dé este tema porque yo padezco ansiedad. Y era un grupo de la familia, o sea, del trabajo del esposo, perdón. Entonces yo dije, y nada, que el jefe del esposo le dice, ¿sabes qué? Yo también la padecí el año pasado y qué interesante que hables de esto y así. Entonces, pues se está poniendo sobre la mesa y nos estamos abriendo nuestra mente. Ahora sí, ¿qué es esto, no? ¿Cuáles son estas Muy psicopatologías? interesante, pero eso es algo muy bueno. Justamente ayer compartí yo en una parte de mis redes que les puse, el que tenga ganas de llorar, avíseme y lloramos juntos. Porque esta tendencia que tenemos ahorita de guardar silencio, de no pasa nada, todo está bien, estar haciendo este esfuerzo por no sucede nada cuando en realidad sentimos todo lo contrario, nos enferma más. Entonces no tiene nada de malo reconocer, estoy triste, me siento mal, estoy muy agobiado o me siento muy agobiada. Y hay que reconocerlo y vivirlo. Y claro, no estancarnos ahí, pero ya desde que lo reconocemos empezamos a vivirlo de una manera diferente. Hay que aprender a convivir con todo esto. Entonces, ahorita tú mencionabas lo del Club de los 27, me gustaría que nos platicaras qué es eso, para la gente que... Cierto. El Club de los 27 es un grupo de cantantes en general, del que se empezó a hablar, yo creo que a partir de la muerte de Amy Winehouse, porque fallecieron a los 27 años. Entonces se hablaba que ciertos músicos que llegaban a tal nivel de fama o a tal nivel de vida, a los 27 años tenían que fallecer. Incluso la mamá de Kurt Cobain, porque la familia de Kurt Cobain sigue hablando mucho de bipolaridad públicamente, dice que hablaba mucho con su hijo de que no vayas a formar parte de este grupo. ¿Y por qué hablaba de esto? No porque él fuera famoso, ni porque fuera músico, ni porque creían en esta maldición, ¿no? Sino porque sabían que estaba cruzando por una bipolaridad
muy fuerte por unos episodios depresivos muy profundos y sabía de la posibilidad, ¿no? Ciertamente el escuchar de los 27 y estar cruzando por esto sí influye. Sin embargo, pues mucha gente empezó a hablar que había una maldición para estos músicos cuando estaba declarado que parte de este grupo de músicos, pues por lo menos dos, Jimi Hendrix y Kurt Cobain, tenían diagnosticado bipolaridad, y Janis Joplin y Amy Winehouse tenían diagnosticado trastorno limítrofe, ¿no? Entonces cruzaban, para estos tipos de trastornos, cruzan por episodios depresivos muy fuertes, ¿no? Entonces se justifica pues toda la situación que estaban llevando, y aparte pues que obviamente hay muchas drogas y muchos o alcohol y este tipo de cosas que son un calmante silvestre, ¿no? Para este tipo de trastornos. Entonces, esto justifica mucho lo que estaban viviendo, y no una maldición, sino pues son edades en las que se detona de manera muy fuerte todos estos trastornos, y nos lo ponen sobre la mesa, ¿no? A veces queremos no verlos, queremos decir, no, pues es que se vieron débiles, o he escuchado cuando hablan incluso yo estoy muy, muy involucrada con temas de alimentación dentro de la terapia, y estoy en muchos grupos de alimentación, y hace poco falleció también un influencer, no me acuerdo el nombre, que andaba en estos temas de salud, también por suicidio, y todos decían, no, lo mataron obviamente, porque una persona con este nivel de cuidados, de autocuidados, de alimentación, de todo, no pudo haber sido así, ¿no? Entonces, y todo el mundo hablaba. Yo la verdad ni siquiera me atreví a hablar, ¿no? Porque sí, finalmente en el mundo en el que andamos, todo el mundo opina a veces, que está bien que todo el mundo opine, ¿no? Pero pues informadamente. Estos trastornos me gustó como lo pusiste de psicopatologías invisibles, porque eso es lo que los hace complejos, exactamente, que no todo el mundo sabe de esto, que no todo el mundo lo entiende, pero a la vez, como hablamos de conducta, pues todo el mundo opina, porque todo el mundo sabe de conducta, ¿no? Todo el mundo conoce a las personas, ¿no? Entonces, creo que todo esto que está pasando y esta forma en la que lo estamos analizando ahora, pues nos da cabida a que si yo me siento mal, ya empezar a darme cuenta que pudiera ser uno de estos, ¿no? Uno de estos trastornos, que 1 de cada 5 personas padece, ¿no? Si estoy en un elevador con 5 personas, posiblemente una padece un trastorno de la conducta, un trastorno mental de algún tipo. Y el sentirnos así constantemente, es que esto decimos, lo hablamos de una manera muy natural, pero sentirnos así constantemente hace que mantengamos pensamientos que no nos construyen. Claro. Entonces, bueno, yo quiero abordar ahorita ya como de una manera más formal el tema. ¿Qué es una patología para la gente que nos está escuchando? Claro. Una patología una patología es una enfermedad, ¿no? De cualquier tipo. Pero un trastorno ya mental, de hecho, hay trastornos invisibles físicos y hay trastornos invisibles mentales, ¿no? De los físicos no voy a hablar mucho porque obviamente no soy experta, pero hay muchos que ahorita se están saliendo, ¿no? De cuando la gente está enferma de algo y me duele algo, voy con muchos médicos y no le encuentran. Más o menos así se vive. Ahorita voy a explicar por qué los trastornos mentales, ¿no? Que son una alteración sostenida de tipo emocional, cognitiva, de comportamiento. Y bueno, en esto quedan afectados procesos psicológicos básicos, como la emoción, la motivación, la cognición, la conciencia, obviamente nuestra conducta, nuestra percepción de las cosas, la sensación, aprendizaje, muchos de estos procesos, ¿no? Ok. Entonces, ahora, o sea, en palabras, traduciéndolo, un trastorno invisible mental es una alteración que es una idea que no una idea, bueno, es lo voy a decir así, una idea que tenemos fija, constante, que todo el tiempo permanece, por eso se dice sostenida, ¿no? Para que la gente pueda entender. Sí, exacto, son situaciones sostenidas que comienzan, por ejemplo, en general todos los siempre están repetitivas. Empieza algo en una idea, un pensamiento, un cambio en sustancias cerebrales. De hecho, siempre se genera un cambio en sustancias cerebrales, pero a veces los genera la idea, ¿no? A veces, por ejemplo, si me desvelo, empiezo a generar más adrenalina y empiezo a bajar los niveles de
de generación de serotonina y empiezo a generar angustia, ansiedad, ¿no? Entonces, a veces empieza por una idea, por alguna situación genética, por diversas situaciones, produce un cambio en el cerebro o en la comunicación dentro del cerebro, y esto produce un cambio en nuestras vidas de a diario, ¿no? De todo lo que dije de cognitivo, pensamientos, conducta, me refiero a nuestra vida de diario. Produce un cambio pues afecta nuestra calidad de vida diaria, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo esto afecta a nuestra calidad de vida? Algunas de estos trastornos de los que vamos a hablar, que son invisibles y estamos acostumbrados a vivir con ello, como lo mencionábamos al principio, podrían ser la depresión, que es una tristeza y un vacío emocional muy fuerte, la ansiedad, que son miedos muy intensos, también podría ser las fobias, que es este miedo irracional a algo que yo siento que me hace muchísimo daño, pero que en realidad no representa un peligro real. También está, también está la bulimia, que el comer y vomitar, la anorexia, evitamos comer, este trastorno, que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que sonrío porque me acuerdo de una película que los invitamos a verla en YouTube. Toc, ajá. Ay, pensamos lo mismo. Pero es que está muy simpático cómo refleja la gente, cómo lo vive cuando este trastorno, pero es muy simpática la manera en la que nos lleva a conocerlo. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, y con mucha seriedad, pero sonreímos porque cuando recordamos la película, la manera en la que refleja cómo viven, lo hacen de una forma tan simpática que nos enseña y nos adentra al mundo del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Los invitamos a verlo, está en Netflix ahorita. El trastorno bipolar, que son el TOC, déjenme decirles que son estas obsesiones irracionales que los hacen llevar a cabo el mismo patrón de repetición, pero llega a ser destructivo, ¿eh? O sea, llega a ser tan cansado que nos va destruyendo, y emocionalmente, pues obviamente nos cansa. El trastorno bipolar, que son cambios repentinos de estados de ánimo, que pasamos por estar súper contentos y luego súper enojados, y una cosa nos hace explotar tremendo. La esquizofrenia, que escuchan voces y ven cosas que no están ahí. Por ejemplo, también el Alzheimer es una degeneración progresiva de las neuronas en el cerebro. El TDA, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, que son problemas para mantener la atención. El trastorno límite de personalidad, por ejemplo, pues podría ser, pues es otro, que son emociones turbulentas, que son inestables en la persona y tienen comportamientos muy impulsivos. Entonces, fíjense cómo estos trastornos que acabamos de mencionar son muy comunes y los conocemos, vivimos con ellos día con día. ¿Qué sucede cuando no los reconocemos? ¿Qué sucede cuando no los reconocemos, Susi? Bueno, para empezar, pues hay mucha gente que vive sin darse cuenta, ¿no?, que los tiene. Muchos de estos trastornos afectan más a los que nos rodean que a nosotros mismos, por momentos, ¿no? Es muy difícil para la familia cuando no encontramos qué está pasando, cuando sabemos que algo anda mal y nos sentimos poco aceptados culturalmente. Casi todos los trastornos, es más. Antes decían, allá donde están los presos y los muertos debe estar el psiquiátrico, ¿no? O sea, estaban en las ciudades, estaba la cárcel, ¿cómo se llama? El cementerio, y enseguida el neuropsiquiátrico, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho a veces reconocerlos por todo el estigma que existe, ¿no? Entonces, si no los reconocemos o si nos sentimos avergonzados por lo que sentimos o por lo que empezamos a notar en nosotros, pues imagínate, no los tratamos para empezar, ¿no? Y al no tratarlos, los que requieren, no todos requieren medicamento, ¿no? Pero los que requieren medicamento, pues para empezar, cada vez que te sumerges en algún episodio depresivo, ansioso, psicótico, mueren neuronas, ¿no? Entonces imagínate, hay como repercusiones físicas y repercusiones emocionales, obviamente, porque si no me trato, si no me voy dando cuenta, si no hago algo por mí, pues paso un tiempo echándole la culpa a los demás de lo que me está pasando, y entonces pues mis relaciones se quiebran, todas se rompen. Entonces ya empiezo a tener daños que no tienen que ver con mi trastorno, empiezo a tener daños de vida que fui ocasionando con este trastorno por no
por no acudir a un especialista, por no tratarlo, por no validarlo en mí, ¿no? Entonces, pues va creciendo mucha mala hierba alrededor de este trastorno cuando no lo trato. Qué interesante, Susi, porque, bueno, uno de los modelos con el que Susi y yo trabajamos, que es la terapia breve, una de sus premisas es no etiquetar a la gente. Y eso Sí. a mí me gusta mucho, porque es cierto, vivimos cargando con una etiqueta, es muy pesado. Desde esta perspectiva quiero decirles que, y Susi y yo les queremos compartir, que eso no significa que el trastorno no exista o que restemos valor al trastorno, al contrario, sabemos que existe, pero tenemos que aprender a convivir con esto que está sucediendo. Es decir, si estoy atravesando por un momento de depresión, si yo tengo, ahorita se me viene a la cabeza TDA, o alguno de mis hijos o alguien con quien yo convive lo tiene, no significa que no exista, ¿eh? Existe y hay que saber y aceptar que está. Pero al mismo tiempo vamos desarrollando y poniendo en práctica las habilidades que tenemos para poder enfrentar esta circunstancia. En todos los casos que mencionamos antes, ¿no? Con el TOC, con el trastorno bipolar, en fin. Lo que queremos señalar aquí es que es muy valioso saber qué es lo que está sucediendo conmigo o con algún miembro de mi familia, con alguien cercano a mí, porque ya cuando sabemos y tenemos un diagnóstico, caray, podemos caminar mucho más, con un objetivo mucho más claro para poder desarrollar todo lo que necesitamos para enfrentar esta circunstancia de vida. Entonces, tú acabas de mencionar qué sucede cuando no reconozco que lo tengo. Y al momento en el que, ok, ya me di cuenta que lo tengo. Está esta tendencia de no, la victimización, no es que soy. Y aparte de victimizarme, ahora justifico. Todos me tienen que aguantar porque como tengo esto, ahora todos tienen que. Y entonces hay familias que, ojo con esto, hay familias que fomentan el trastorno. Es como que presionan el botón rojo y hacen que estalle esta situación. Y ya saben, porque ya saben qué es lo que va a suceder, qué es lo que detona esta conducta. O sea, la familia lo sabe y lo hace, porque están acostumbrados de alguna manera pues a vivir así, porque siempre lo han hecho. Aquí lo interesante es que una vez que descubrimos que existe el trastorno, ¿cómo empezar a convivir con él? Yo creo que dijiste algo muy importante. Obviamente, pues nosotras estudiamos eso y obviamente creemos en este punto, pero pues yo lo he vivido ya por muchos años. Yo acompaño a varios psiquiatras en la psicoterapia y yo no hablo constantemente del diagnóstico, obviamente, ¿no? Nosotros creemos firmemente que el estar etiquetando constantemente nos retrasa muchísimo el proceso y aparte empieza a crear las ventajas egoístas de las que hablábamos la vez pasada, ¿no? No solo para la persona, sino para la familia, porque ya el trastorno se convierte como en un personaje en casa, ¿no? Aparte de la persona, ¿no? Entonces ya todo gira alrededor de esto en la casa y empezamos a crear cosas como para sobrellevar el trastorno, cuando realmente lo que tenemos que crear como psicólogos es pues una mejor calidad de vida, ¿no? Y una mejor calidad de vida no se crea así, a ver, bipolaridad. Ya llegó la bipolaridad al consultorio, ¿no? Ya llegó el trastorno limítrofe al consultorio, claro que no. No, vamos todos a comer esquizofrenia el día de hoy, ¿no? Sino se presenta una persona con esquizofrenia, que es uno de los más fuertes y de los que se encuentran a veces más en la línea entre lo funcional y lo disfuncional. Y en casa y cómo tratarlo es cómo dar una mayor calidad de vida a la persona, ¿no? Como cierto detalle, o sea, lo que voy a tratar no es la esquizofrenia en sí, ni voy a sacar mi 100 ni mi DSM-5 para repasarlo y repasarlo con esta persona, sino me voy a sentar frente a la persona que obviamente tengo que tener los conocimientos sobre lo que está padeciendo y tengo que estar en contacto con su psiquiatra. Sin embargo, me siento frente a una persona, ¿no? Me encanta la frase de Carl Jung de que dice, aprende todos los métodos y todas las teorías, pero al final sé una persona frente a otra persona, ¿no? Entonces es exactamente la función de un psicólogo, ¿no? De acompañar y de un problema que anda acá volando, poderlo poner en las manos de la persona para que lo pueda sobrellevar. Y no es la bipolaridad, sino que a mí como persona, como Francisca, no sé, un nombre, dentro de la bipolaridad lo que me afecta es que estoy eligiendo muy mal mis parejas, ¿no? Entonces, a ver qué parte de ti te está haciendo tomar esas decisiones. Conociendo yo como terapeuta,
que padece bipolaridad, pero no voy a estar hablando constantemente de la bipolaridad, sino que sé que a veces ella va a tomar decisiones, si está en la etapa maníaca, pues sé que va a tomar decisiones impulsivas, ¿no? Entonces, a ver cómo poner herramientas, cómo frenar esas decisiones, saber qué freno, qué conciencia debo tener. Entonces, pues para mí el acompañamiento psicológico es sumamente importante, no para diagnosticar, ¿no? Obviamente la persona debe de encontrar su diagnóstico. El diagnóstico, pues, obviamente le ofrece a la persona el inicio de esta calidad de vida porque le ofrece paz cuando lo obtiene, porque dice, ok, no estaba loca, o sea, tengo algo y algo para lo que me puedo atender, ¿no? Y obviamente ofrece un camino, ¿no? Se les dice a veces invisibles o difíciles, porque incluso el psiquiatra diagnostica clínicamente, quiere decir esto que diagnostica de acuerdo a su experiencia. No hay un bipolarómetro, no hay algo que me diga que hay algunas sustancias que sí se pueden medir, pero pues hay tomografías que se hacen en el TEP, en el que te inyectan azúcar radiactiva, y hay una persona depresiva que se va el azúcar por un lado en el cerebro y hay otra persona depresiva de igual forma que se va por otro lado. Entonces, desde el diagnóstico psiquiátrico viene desde la experiencia del psiquiatra, ¿no? Entonces, viene por eso se llama diagnóstico clínico, porque pues tiene que ser una persona muy experimentada la que da el diagnóstico. Ayuda para la terapia, sin embargo, para la terapia para mí es Francisca sentada frente a mí, no es bipolaridad sentada frente a mí. Sí, es más, incluso los derechos humanos ya no nos permiten decir tiene bipolaridad, no nos dicen, no sé, hasta me vino la palabra carex, tampoco padece, sino carga, como carga este padecimiento, ¿no? No podemos decir que lo tiene ni que es, ¿no? Y me parece muy, muy justo porque como psicoterapeuta no estoy tratando la bipolaridad, ¿no? Como su psicoterapeuta estoy tratando a Francisca. Y Francisca tiene esto, pero su mayor problema es que le está afectando en su trabajo, le está afectando en sus relaciones. Entonces vamos a tratar estas situaciones y utilizando sus propios recursos, vamos a ayudarle a enfrentar y a tener una mejor calidad de vida. Bueno, me gusta mucho cómo lo dices y la forma en la que lo mencionas también, como bien mencionas, que ya no tiene ni lo padece, sino que tenemos que aprender a vivir y convivir con lo que nos toca. Entonces, cuando reconocemos esta situación, un punto muy importante, uno sí es acudir con un psiquiatra para que tengas un diagnóstico real. Y ya teniéndolo, eso te va a ayudar y como dijiste, ay, me serena, y empiezas a entender y a relacionarte contigo mejor. Porque dices, sí es cierto, me siento mal, he tenido estas conductas y ha sido por esta situación. Y cuando ya lo reconozco, de veras, o sea, es que cambia mucho tu entorno y la forma en la que tú te ves a ti. Y en ese momento es válido pedir ayuda. Y cuando llegas ya con una persona, así con un psicólogo preparado, el acompañamiento es distinto. Y lo empiezas a enfrentar como tú lo dijiste. ¿Cómo vivo ahora a través de tener este padecimiento? ¿Cómo vivo día con día con esto sin cargar la etiqueta de, en el caso, poniendo el mismo ejemplo que tú mencionaste, soy bipolar? O sea, ¿cómo vivo quitándome esa etiqueta? Ok. Primero que nada, hay una parte dentro de todos estos trastornos que divide la funcionalidad de la disfuncionalidad. No tiene que ver con la gravedad del trastorno, sino divide a las personas que pueden seguir laborando o que han dejado de laborar, ¿no? Porque he tenido varios pacientes que todo indicaba que no podían, que de verdad iba a ser muy fácil, muy difícil para ellos estudiar, muy difícil para ellos llevar una vida normal, y sin embargo la llevan, ¿no? Entonces, no tiene que ver con la gravedad de la situación, y a veces ni siquiera el mismo trastorno dicta quién va a ser funcional y quién va a ser disfuncional, sino las circunstancias que van enfrentando. Y en cambio hay otros que enfrentan la primera parte del trastorno y deciden detener su vida para cambiar algunas cosas, que también es válido, pero se vuelve disfuncional, se les vuelve muy difícil volver a trabajar, muy difícil volver a estudiar, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, el diferenciar esta parte de la primera ayuda y volvernos un poco más funcionales, ¿no? Es como la primer meta para que nuestra calidad de vida se mantenga buena. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que tengo que ser el presidente de la compañía más importante de México, sino que puedo llegar a ser lo que quiero ser, ¿no? Hay
hay una frase que nunca me ha gustado mucho, honestamente, que es de ahí del centro donde nos especializamos Mara y yo, que dice, ama todo lo que eres, ama no solo lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser. No me gusta en muchos aspectos, pero en este aspecto me encanta, ¿no? Porque realmente, pues, puede llegar a hacer muchísimas cosas, todo lo que se me ocurra, ¿no? Entonces, la persona puede lograr lo que quiera, y eso es lo que debe de lograr, o sea, esa debe ser la meta, la funcionalidad, que, ok, bueno, quieres estudiar medicina, me dice una paciente que pasar cuando se detona, por ejemplo, el trastorno limítrofe, cuando se detona en la adolescencia es muy difícil, ¿no? Como no te permite estar en una sola actividad, te cansan y tienes que cambiar de actividades, pues estudiar es muy difícil y pues quiero estudiar medicina, quiero hacer esto. Entonces, imagínate, claro que lo pueden lograr. Entonces, dentro de la terapia, dentro del trabajo que hace la persona a diario en su casa, pues bueno, tengo que levantarme, a ver, me cuesta levantarme a tal hora, pero lo voy a hacer así. Obviamente con ayuda del medicamento, pero el trabajo que se hace en casa por parte de los padres, por parte de la familia, el acompañamiento psicológico, psicoterapéutico, pues es hacia lo que la persona quiere lograr, ¿no? Muchas veces nos pasa como terapeutas, más yo creo que en algunos, no es en plan juzgón, pero sí, yo creo que en algunos que falta como experiencia en este ámbito de pacientes psiquiátricos, nos clavamos mucho en el trastorno, ¿no? Y se nos olvida que la persona viene a consulta con una demanda que quiere lograr su funcionalidad en tal aspecto. Pocas personas van a ir a terapia buscando disfuncionalidad, ¿no? Ese ya es por medio del chantaje, eso es ya, vengo para que le digas a mi familia que yo no puedo trabajar y que no puedo hacer nada, ¿no? Y esa es otra cosa, ¿no? Es otra cosa que se tendrá que trabajar. Ahí sí, hacia la funcionalidad, poco a poco llevar como la percepción, que hablábamos de que el trastorno a veces modifica la percepción de la persona, modificar su percepción de que puede lograr cosas. Pero en general, las personas que se presentan a terapia, pues quieren lograr esa funcionalidad, ¿no? Y lograr sus metas. Entonces vamos a trabajar con sus propios recursos para ayudarlos. Y también la familia ayuda mucho también para esto, ¿no? Para que lo puedan acompañar y lo puedan orientar en momentos en los que se sienta mal o darle un hombro para llorar a veces que nos sentimos pues defraudados, porque finalmente sí es un camino más difícil, ¿no? No es lo mismo una persona que llega a un puesto en una empresa sin padecer ningún trastorno psicológico o una persona que lo padece, ¿no? La verdad es que se le presentan muchísimos obstáculos, pero los puede vencer, claro que los puede vencer, ¿no? Una persona siempre puede tener en casi todos los casos pueden tener una vida normal y esa es la meta, ¿no? La funcionalidad que la persona quiera tener, no la que yo quiero para ella ni la que la mamá quiere para ella, ¿no? Eso es la parte que me gusta mucho, o sea, que hay que aprender a ser funcionales. Entonces, dentro de, ok, empiezo a ser funcional, pero ahora ¿cómo enfrento esta circunstancia nueva en mi vida? Porque lo acabas de mencionar en el trabajo, pero también hay otros espacios con la familia, con la gente, con los amigos. Entonces, ¿es válido llegar y decirle, mira, me está pasando esto? Sí, de hecho, incluso nosotros recomendamos que hasta cuando hay noviazgos ya formales se hable del tema, ¿no? Se hable del tema, me pasa esto, pero no solo se hable del tema, infórmate, sal huyendo, sal huyendo, si vas a huir, pues huye, sí, claro. Si es una persona que no puede con eso, está bien que se vaya. Sin embargo, no solo para que me trates de manera especial, ni para que mantengas mis síntomas dando vueltas, ¿no? Sino para que juntos salgamos adelante, ¿no? En alguna otra plática también hablé de esto, de la primera vez que escuché yo de familiares, del trabajo con familiares, fuera del estudio, que empieza en México este proyecto de trabajo con familiares, pero en Estados Unidos ya está muy avanzado. Lo escuché me contaron de una pareja de una persona que padecía algún trastorno y decía cuando empezaba el episodio maníaco, una vez se subió a bailar arriba de una mesa y yo me subí a bailar con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona se involucra con esto y dice, no vamos a decir, ay, todos tengan lástima, todos entiendan que está pasando esto, no, sino si la funcionalidad está en la mentalidad de la familia y en la mentalidad de la persona, vamos a saber qué queremos lograr, ¿no? Y finalmente que sea subido en una mesa a bailar, en una reunión de trabajo o algo así, no le va a obstaculizar. Entonces dice el esposo que se subió a bailar con ella, ¿no? Para que no, para
que ella no se sintiera mal y no cayera en un hoyo y siguiera adelante, ¿no? No le importó tanto a los demás. Y yo creo que ese es un caso extremo, sin embargo, es lo que vimos día a día. Las personas que viven con personas con trastornos mentales, pues tenemos que buscar cómo la persona no se queda en un hoyo a cada momento, ¿no? Porque es muy tentador. En días se levantan y no pueden más, ¿no? Pueden haber tenido muchos días buenos y de repente viene un episodio complicado y tenemos que apoyarla para que sepa salir, o sea, también para que sepa que está acompañada, pero también para que sepa que puede salir en el momento que quiera, no que las cosas que fueron sucediendo en los episodios difíciles las van a definir de alguna manera, ¿no? Lo que me define es que soy Francisca, no que padezco bipolaridad, ni que padezco trastorno limítrofe, ni nada de esto, ¿no? Lo que me define es quién soy y lo que define a dónde voy a llegar soy yo. Eso me gusta y eso es muy importante señalarlo, porque cuando estamos atravesando por algo así, mucha gente, lo ideal es lo que tú acabas de mencionar. Qué padre ejemplo el del marido que apoya a la esposa y que suena a bailar. Qué padre que mi familia lo entienda y lo acepte. Pero también existe el otro escenario en el que la familia no lo entiende, en el que la familia la rechaza y todo es señalado. Justo tenemos aquí un comentario, dice, cuando yo acepté mi trastorno de ansiedad, supe trabajar con esto, con ayuda de un psicólogo y tratamiento, aunque soy señalada por enferma mental. Pero no es así, es una emoción que no podía enfrentar y con las personas que me hacían sentir esto. Entonces, ese es el otro escenario, ¿no? En el que nadie lo acepta, no lo entienden, y la gente alrededor de mí también me lastima. Ahí entonces, ¿cuál es? Creo que lo que tú dijiste, en el camino de ser funcional, es aprender a desarrollar las fortalezas que tenemos para poder enfrentar este tipo de circunstancias. Se convierte en un reto quizá mayor, pero no imposible de ver o de superar. Es mayor porque es la gente que quiero, la gente cercana a mí, en la que lo ideal sería que me quisieran, me apoyaran y estuvieran conmigo en una situación difícil. Pero sucede lo contrario. Me señalan, me dicen que soy un enfermo mental, me critican, y sí es cierto, es esta tendencia que constantemente están viendo a ver en qué se equivocan, o como lo mencionamos hace rato, lo están empujando para que se equivoque y decir, ya ves, es que estás loco, o eres una no sé qué. Y ahí es cuando cae este ciclo, que siempre lo mencionamos, estos ciclos viciosos que hay que romper con ellos. Y la forma de romper con ellos es, pues yo creo que es aprendiendo a hacer cosas diferentes. ¿Cómo puede una persona que tiene este entorno tan agresivo a su alrededor, que no le permite desarrollarse como quisiera, cómo lo puede enfrentar, Susi? Pues yo creo que, de hecho, están hablando tanto la persona que comentó como tú de la mayor parte de los casos, ¿no? La mayor parte de los casos, aunque hay amor, pues la familia no entiende y en algunos casos ataca, ¿no? Entonces, finalmente, mientras es ignorancia, mientras es agresividad, pues tengo que enfocar yo mismo, ¿no? Nosotros que estudiamos terapia sistémica, que generalmente utilizamos al sistema de la persona para ayudarla a salir adelante, pues sabemos que como nos dijeron alguna vez, a veces el sistema es la persona, ¿no? A veces la persona tiene que tener una percepción de esta situación, ¿no? La percepción del sistema también es importante. Como por ejemplo, hay casos de trabajos, hay casos de familia que te ponen el pie, que si dices algo, todos dicen, ya va a hablar, es que no hay que hacerle tanto caso porque también tienes un problemita, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me puedo volver funcional si todo el mundo a mi alrededor nos está esperando a que yo diga algo que si alguien más lo dijera no pasaría nada, ¿no? Pero de mí están esperando que la bipolaridad hable o que la ansiedad hable, ¿no? Entonces, ¿cómo salir adelante? Pues trabajando mi sistema desde mi percepción, ¿no? Desde mi percepción tengo que entender que en mi trabajo están limitados en este aspecto, que culturalmente mi país está de tal manera, ¿no? Me ha tocado acompañar casos terribles de injusticias, precisamente por esta estigmatización, ¿no? He declarado un montón de veces, bueno, algunas veces, no un montón, pero sí he declarado varias veces por casos de estigma muy fuertes, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos enfrentando una época un poco mejor, ¿no? Ya pasó toda esta guerra antipsiquiátrica ya ha pasado. Hay mayor conciencia, sin embargo, eso no significa que mi familia, que mi pareja, que la gente en mi trabajo ya sepa. Entonces, yo en ocasiones siento muy, muy feo porque finalmente casi todo lo que estudio de estos temas lo estudio en otros idiomas y luego lo utilizo en
en México, y siento muy feo que a veces sí les digo a mis pacientes que pues no hablen de esto en el trabajo, ¿no? Que no hablen del diagnóstico en algún lado de momento. Incluso a muchos les digo, es mi lucha, ¿no? O sea, yo sí voy a luchar por ti y voy a luchar porque esto tenga mayor voz. Yo soy una guerrera del movimiento Break the Stigma, que es el de romper el estigma de todos estos temas. Sin embargo, luchar tú diario, imagínense una persona luchando diario con su ansiedad, con su depresión, con todo lo que está viviendo y luchando con su familia de pilón, con las personas en su trabajo, pues es muy difícil, ¿no? Me levanto y finalmente levantarme directo a ver qué va a decir, ¿no? Alguna paciente una vez no le habían pagado su sueldo en 6 meses, ¿no? Cualquier persona se vuelve loca, ¿no? O sea, no tengo ni para el transporte. Y se soltó llorando, obviamente, en recursos humanos y le dijeron, es que es porque tienes tal trastorno, ¿no? Y llega conmigo llorando y dice, pues todo el mundo me apuntó. Y yo, pues claro que no, yo también estaría loca, ¿no? Si no me pagan en 6 meses, no tienes ni siquiera para llegar a tu lugar de trabajo. Sin embargo, la gente pues tiende a querer utilizar esto en nuestra contra, ¿no? Hace ratito decías, eres un bipolar, decimos, ¿no? Incluso, no sé, la palabra estupidez viene de un trastorno. Y tan se volvió utilizado coloquialmente para ofender a otros que se tuvo que cambiar el nombre del trastorno, ¿no? Que era demencia. Entonces, incluso ahorita se ve también el retraso mental, se convirtió en discapacidad cognitiva ya debido a la manera peyorativa en la que lo usamos en la calle, ¿no? La bipolaridad, pues también no eres bipolar, pero pues poca gente sabe qué significa bipolaridad. Entonces, las personas que lo viven de pilón, de vivir los síntomas, de estar luchando constantemente por romper síntomas que se presentan diariamente, estar luchando con esto, pues qué maravilla si tienen el tiempo, la energía y como una red de apoyo para esto. Pero si no, la verdad es que dependiendo culturalmente en el país que se encuentren, pueden luchar o no por esto. Pero yo lo que recomiendo en general es trabajar el sistema desde mi percepción, ¿no? ¿Qué importancia tiene para mí que mi jefe valore que yo tengo depresión, ¿no? Y a veces no me puedo levantar? Pues no, la verdad es que pocas veces lo voy a lograr así. Entonces lo que tengo que hacer es legalmente buscar se me dé una discapacidad por algo, ¿no? Para poder estar faltando, no sé. ¿Qué importancia tiene para mí que mi familia, que mis hermanos entiendan mi ansiedad? Pues la verdad es que no cambia mi vida día a día. Sí me gustaría que la entendieran y que se comportaran como expertos, pero si no la entienden, a veces me tengo que alejar, ¿no? Hasta de las personas que no quieren avanzar conmigo, o trabajar mi sistema de modo que me centro en lo que sí me apoyan, que es con lo que ellos pueden. Porque hay mentes que como no han vivido esto, no pueden con el tema, no lo entienden y no pueden con el tema, ¿no? Entonces me centro en lo que sí me dan, y en los momentos en los que necesito otra cosa me aprendo a centrar en otras personas, en otra red de apoyo, ¿no? No en las personas que finalmente me lastima su reacción ante estos síntomas. Bueno, entonces creo que aquí es muy importante señalar cómo, fíjense muy bien, cómo cuando vivimos esto, de veras, eso daña directamente nuestra autoestima, porque nos lastima, porque pues, nos pega en donde más nos duele, ¿no? Nos hace sentir que no podemos, que nadie nos va a querer, que somos insuficientes. Y entonces eso nos da una idea muy equivocada de nuestras verdaderas habilidades. Justamente, bueno, hiciste que yo recordara, Pixar y Disney hicieron unos cortos para sensibilizar a la gente y entender cómo es que viven. Hay 2 cortos muy bonitos, uno se llama Loop y el otro es Float. Y entonces yo los invito a que los busquen, lo voy a poner aquí abajo en los comentarios, porque nos enseñan a ver cómo es el mundo de estas personas que viven ese trastorno. Uno habla de una niñita autista y el otro habla de un niñito porque es de niños estos, y él habla de un niñito que padece también, no me acuerdo si es autismo o qué es, pero que lo parece muchísimo, y no les quiero echar mentiras, pero es como este niño tiene que enfrentar ser diferente, y entonces es etiquetado y siempre de manera negativa. Y cuando le damos la vuelta, va pasando el tiempo y descubrimos pues, que son personas llenas de talentos y de habilidades. Y esto me lleva a hacerles este comentario. Acabo de participar y me siento muy contenta y muy afortunada porque participé en conocer a muchas mamás
hicimos un libro que se llama Hoplighting, en el que hablamos de todos estos trastornos de las mamás que tenemos hijos con algún trastorno, y entonces cómo enfrentar la vida y cómo vivir todo esto y las luchas de todo el mundo, porque hay niños que no son recibidos en las escuelas, porque no, es que tiene esto, y los ven mal. Hay escuelas que ya son muy inclusivas, pero lo importante aquí es empezar a darnos cuenta que es muy importante ser sensibles y desarrollar esa sensibilidad ante estas circunstancias con la gente que nos rodea. Y eso nos pone en el otro espacio. Cuando yo tengo a alguien que padece este trastorno, pues mi vida cambia. Uno, lo que tú dijiste, puede haber mucho amor en la familia, pero no lo entienden y no lo aceptan. Entonces hay que hacer un trabajo para aceptar. Una vez que aceptamos, ¿cuál es el siguiente paso para poder, ahora yo como familia, ya yo no lo padezco, pero yo como familia para poder aceptar a estas personas? Pues número uno, informarme, obviamente, ¿no? Informarme plenamente de lo que está pasando. Número uno es, incluso hay grupos, ¿no? Como les comentaba, pero pues no todavía en todas partes. Pero bueno, ya que me informo, también el punto medular de esto es entender que mi pariente, mi hijo, pues también mi hijo no es bipolaridad, ¿no? Mi hijo es Juanito. Entonces, que el problema es el problema. No, mi hijo no es el problema es el problema, ¿no? Porque si no se pone esto no solo una situación intratable para la persona, sino también para la familia. Porque pues es muy difícil lidiar con odiar y querer a la misma persona, ¿no? Porque hay momentos en los que nos cansamos también la familia de lidiar con estas explosiones que a veces algunos tienen, aclarando que la mayor parte de los trastornos no son peligrosos, ¿no? Porque a veces me hablan de las escuelas, cuando un paciente entra a una escuela me hablan y lo primero que quieren que firme es un papel de que no es peligroso mi paciente, ¿no? La mayor parte de los trastornos no son peligrosos. Pero bueno, pues finalmente hay mucha desinformación. Entonces, número uno, sí, la familia es cansado. Entonces tengo que también saber con quién desahogarme. A veces encontrar una red de apoyo de familiares, de personas con trastornos es increíble, ¿no? O si no, con mis mismos familiares, informarme, no yo solo, sino a ver, los papás juntos. Vamos a informarnos y vamos a platicar. Y a veces podemos platicar de nuestro enojo con el problema, ¿no? Intentar siempre estar diferenciando mi enojo es con el problema, no con Juanito, ¿no? Juanito no es el problema es el problema es el síntoma de hoy, ni siquiera la bipolaridad es el problema, ¿no? Porque pues imagínense, si decimos la bipolaridad es el problema, él siempre anda cargando la bipolaridad, pues se hace imposible de tratar. No, el problema es el problema, que hoy me gritó, ¿no? Que le gritó a los vecinos que no quiere que vuelvan a asomarse a su casa. Entonces, ok, ¿qué hacemos para lidiar con este problema que sucedió hoy, de el comportamiento de Juanito que gritó a los vecinos? Y es mucho más fácil de tratar que si quiero siempre tratar con el mundo completo, ¿no? De la bipolaridad o la esquizofrenia, ¿no? Y entonces, ¿cómo voy a tratar que mi mamá se salió de la casa unos días y se puso a recolectar botes de plástico, ¿no? Que es un caso que viví. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? No la esquizofrenia, sino cómo lidiar con esto que pasó ahorita. A ver, pues si necesita medicación, vamos a hablar la familia, vamos a hablar informados, vamos a hablar, no olvidándonos de hablar con amor, ¿no? Porque a veces caemos en el error de querernos desahogar todos juntos. Ay, sí, hay que hablar todos mal. Ahorita vamos a hablar que lo odio y estoy cansado de él. Y entramos en un ciclo del que es muy difícil salir, ¿no? Porque sí se vale en momentos expresar el enojo, siempre y cuando ya me informé y siempre y cuando ya aprendí a hablar con amor, ¿no? Con amor a la persona, de a ver, ¿cómo vamos a ayudar? ¿Cómo nos vamos a unir todos, incluyendo a Juanito en algún momento, contra este problema, ¿no? Contra el problema de que hoy le gritó a los vecinos. ¿Por qué le gritó, no? Y hasta de esa manera logramos que Juanito empiece a darse cuenta que no le gustó gritar a los vecinos. En cambio, casi siempre las familias tendemos a unirnos contra el problema o contra Juanito, contra la enfermedad, perdón, contra el trastorno, contra Juanito. Entonces le volvemos imposible porque él cree que estamos luchando contra él, cuando nos debemos de concientizar todos contra qué estamos luchando diariamente, ¿no? Entonces hoy estoy luchando contra que mi hijo no pudo poner atención en matemáticas y se quedó en 2 grados abajo de matemáticas. ¿Cómo voy a lidiar con ese problema? Pues será mucho más fácil. Podré buscar maestros de matemáticas, podré hacer esto. En cambio, si siempre creo que estoy luchando contra el problema de mi hijito, pues se vuelve un cuento sin fin, ¿no? Porque estoy
luchando, peleando, sufriendo, y nos encasillamos ahí, ya no podemos trabajar. Y no solo la persona se vuelve disfuncional, sino nosotros como familia también nos volvemos disfuncionales, ¿no? Entonces, es importante señalar que la persona no es el problema. O sea, el problema es el problema. Y hay que subrayarlo. Pónganlo así con marcatextos. Sí. La persona no es el problema. Y hay que usar nuestros recursos para poder salir adelante. Esto en ambos casos. O sea, en la familia que está viviendo esta circunstancia o la persona que está viviendo y enfrentando que tiene un trastorno. En ambos casos hay que usar los recursos. Eso es algo muy valioso porque eso nos ayuda a desarrollar las sensibilidades que necesitamos para ir haciendo nuestra autoestima o encaminar nuestra autoestima hacia un lugar mucho más sano. Porque si no, entonces constantemente vivimos en estos ciclos que no nos permiten crecer. Y recordar que hay velocidades de adaptación en la familia. O sea, habrá quien, oh, sí, a ver, ¿cómo le puedo hacer? Y que inmediatamente, ¿no? Se vuelve y se vuelca a buscar soluciones, a ir diciendo, bueno, hay que hacer esto, vamos a ayudar de esta forma, pero también hay otros que están todavía como en el, ¿cómo? ¿Qué es eso? No, pero a ver. Y entonces empiezas a decir, no, no, no. Y luego también esta tendencia de que en cuanto llega la idea o el diagnóstico, o a mí mismo me dicen, en algún momento llega este pensamiento de, no, pues soy inservible, que ya lo mencionamos. Entonces, luchar contra todo eso, la mejor manera de darme cuenta, hay un problema, es una circunstancia, pero no soy yo. O sea, es algo que estoy viviendo, pero que tengo los recursos para poder enfrentar. Me gusta muchísimo eso, porque eso minora el peso de la, pues de la etiqueta, ¿no? Voy a decirlo así, del trastorno bipolar, de la bulimia, de la fobia, del TOC, de lo que estoy viviendo. Claro. Claro, de hecho, por ejemplo, todo el mundo casi siempre clasifica el TOC por la respuesta al TOC, ¿no? Que son esos comportamientos repetitivos, pero lo que hace muy difícil el TOC en un inicio es estos pensamientos obsesivos que invaden su cabeza y no puede dejar de pensar en esto. Y la verdad, en estos casos, justo así se me vienen a la mente unas que otras caritas, y la verdad es que qué importante es cuando la persona empieza a ver sus recursos, ¿no? Que se siente capaz, que muchas veces su cabeza lo ha hecho cuestionarse, pero en eso, gracias a la familia, gracias a la terapia, a veces es la persona sola, ¿no? Tengo algunos pacientes que nadie de mi familia cree en terapia ni nada y yo vine solo, y no puedo ni tomar medicamentos, pero voy a luchar con esto, ¿no? Entonces, la verdad es que es impresionante verlos cuando empiezan a ver sus recursos, porque como estamos tan ciclados pensando, tengamos diagnóstico, ¿no? Estamos pensando en los problemas y en los problemas que esto nos ha ocasionado y en lo que hemos ocasionado, que no alcanzamos a ver nuestros recursos, ¿no? Entonces yo creo que a mí me encanta este tipo de terapia, se me hace único para esto. Yo lo combino, ya sabes, con cognitivo-conductual, sin embargo, se me hace único para esto porque el hacer a la persona participe, imagínate, o sea, yo escucho un diagnóstico, imagínate escuchar esquizofrenia o tengo epilepsia en el lóbulo parietal, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Pues nada, o no soy médico, pero no, me doy cuenta que sí tengo recursos, ¿no? Tengo recursos para calmarme, tengo recursos para calmar estos pensamientos, para tomar decisiones un poco más tranquilo, tengo recursos para utilizar, pues muchos de estos trastornos despiertan muchísima creatividad, ¿no? Entonces, aparte tengo recursos para usar toda la creatividad en el momento que sale y finalmente muchas personas muy exitosas en teniendo estos trastornos porque son muy creativos y son más creativos que el promedio, ¿no? De las personas. Entonces, al escuchar mis herramientas que tengo para luchar y con las que yo ya poseo, pues es impresionante. Todo empieza a cambiar así, ¿no? Desde la primera consulta. Entonces, yo creo que es maravilloso y más al saber, pues al escuchar todo por lo que han vivido, todo lo que han pasado, todo ese sufrimiento y darnos cuenta que no solo hay un camino, ¿no? No se trata de que lo tengo que ocultar y la vida es esta, sino hay muchos caminos en los que voy a poder utilizar todos mis recursos para vencer día a día esto. Hay días que voy a sentir que no, hay días que voy a sentir que no puedo. Y también está bien, ¿no? También no pasa nada. Voy a poderme recuperar. Bueno, pues es que estas patologías silenciosas o invisibles, como las mencionamos, aprendemos a vivir con ellas y a verlas, pero no a darles el peso que les
que deberían de tener, porque al reconocerlas vamos a poder enfocarnos a cultivar y a generar las sensibilidades que necesitamos desarrollar para nuestro propio bienestar y el de la gente que nos rodea. Dijiste que hay trastornos invisibles físicos, trastornos invisibles mentales, ¿no? Entonces, no mencionaste cuáles serían trastornos invisibles físicos. Los físicos son más los que se presentan hoy en día como fibromialgia y todas estas. Los trastornos invisibles son los que tardas mucho en llegar a un diagnóstico, ¿no? Que te dan un diagnóstico y no le tienen un medicamento, te dan otro y no le encuentran. Finalmente los mentales, pues la mayor parte de los trastornos mentales así son, ¿no? O sea, todavía en el siglo XX lo que se sabía de psiquiatría era psicoanálisis, ¿no? Entonces, finalmente, todo lo mental está muy en pañales y casi todo es silencioso, casi todo es buscarle y rascarle. Significa que a veces fui con un psiquiatra y no le atinó. También es algo muy importante, ¿no? Porque voy y es posible que a la primera no le hayan atinado y no me cae bien el medicamento y simplemente lo dejo y me dejo, ¿no? Entonces, no, tengo que saber que dentro de todos estos males, tanto los físicos como los mentales, pues es empezar un proceso, ¿no? En los físicos muchas veces topas esta gente que pasó muchos procesos y de repente ya no supo ni qué sirvió, pero dentro de los físicos, pues también está la parte psicosomática, ¿no? Que no le encuentran y esa sí viene de la mente. Y las enfermedades psicosomáticas que pueden ser de diversos tipos. Últimamente yo incluso trabajo con psiquiatras y con endocrinólogos, ¿no? Entonces atiendo pacientes que de verdad no les encuentran qué está pasando físicamente y son enfermedades pues psicosomáticas y tenemos que rascar qué está ocasionando a la par que le tratan las consecuencias, porque a veces en las enfermedades psicosomáticas lo más fácil es tratar el dolor reumático, ¿no? Pero finalmente también es importante saber qué lo ocasionó y empezarlo a tratar porque si no, el problema va a resistir, o sea, va a contenerse por un tiempo y va a persistir después del tratamiento médico. Entonces, dentro de las físicas, pues hay muchas ocasionadas también por la mente y que es importante, además de tratarlas físicamente, pues acudir a psicoterapia para tratarlas y de la misma manera no se trata de etiquetarlas y de saber, entonces tu espalda, por eso te duele, sino empezar a ver de qué es capaz la persona. O sea, curiosamente, el daño más grande que dejan todos esos trastornos es en el autoestima. Y curiosamente, ahí está la herramienta principal para vivir con una buena calidad de vida dentro de cualquiera de estos, ¿no? Pues qué interesante, Susi, porque todo lo que mencionas, a mí me encantaría poder de veras subrayarlo con marcatextos, porque la forma en la que aprendamos a ver o a relacionarnos con lo que tenemos es la manera en la que vamos a desarrollar las habilidades que necesitamos para poder enfrentarlo. Entonces, todas estas psicopatologías que a veces, bueno, que son invisibles, como tú mencionas, y que no las vemos, las padecemos. Por eso darles un nombre nos da mucha orientación, nos ayuda a relacionarnos mejor con nosotros. Me gusta mucho como el ir destruyendo así la idea, la parte de decir, no es que sea yo, lo voy a superar, sino es por circunstancia. Y tengo que aprender a vivir con estas circunstancias, porque vivimos con esto toda nuestra vida. Algo también que hay que señalar es, cuando decimos, el psiquiatra, perdón, no le atinó y no le atinó, no es que estén haciendo inventos los psiquiatras, es una forma de expresarnos, sobre todo con los mexicanos, pero nos referimos todos los cuerpos, o sea, nuestro organismo es distinto. Entonces yo puedo ir al psiquiatra y el psiquiatra a mí me va a recomendar una medicina con una dosis para mi trastorno, ¿verdad? Y otra persona, si llega con el mismo trastorno y va con el psiquiatra y le recomienda la misma medicina y en la misma dosis, y resulta que a mí no me cayó. Entonces, no es que no, o sea, propiamente no es que no le atinó, es una expresión muy mexicana, pero en realidad es que el psiquiatra tiene que ir viendo cómo tu cuerpo recibe ese medicamento, cuál va a ser tu reacción. Entonces, por eso, a eso se refiere Susi cuando dice, no le atina, y ahí vamos de regreso, y hay que cambiar el medicamento, o a veces la dosis, y eso es un poquito cansado. Pero, sí, es cansado. En este caminar, hay que hacerlo hasta que encuentres la dosis perfecta, y eso se da mucho, bueno, en muchos trastornos, pero sobre todo pues en la depresión, cuando hay de verdad
bipolaridad también, o sea, muchísimos trastornos. Es muy difícil que a la primera, y ahora iba a decirle atinen a la dosis, a que a la primera el medicamento te cae muy bien. Si es así, qué bien, ya estás alocada. Sí, Pero en muchos casos, muchísimos, no sucede así, y es porque tenemos que ir viendo cómo reacciona nuestro cuerpo a este nuevo medicamento, sí, claro. ¿verdad? Eh, que ese es lo que es un diagnóstico clínico, ¿no? Que es un diagnóstico a la experiencia, no me gusta decir al ojo porque es a la experiencia del psiquiatra, ¿no? Es un diagnóstico que se hace por medio de su experiencia. Entonces es, ok, me ha funcionado este tipo de paciente por tal medicamento. Se pueden incluso hacer estudios, el más cercano es el TEP, ¿no? En el que inyectan azúcar o los que se hacen post-mortem. Y en todos ha habido resultados en los que, por ejemplo, una persona tuvo un accidente y perdió el habla y, y resulta que le hacen post-mortem después un estudio a su cerebro y la parte que tenía dañada el cerebro no es la parte en la que creemos que está el lenguaje para todo el mundo. Entonces, imagínate, hasta a ese grado lleva el cerebro de extraño, de traje a la medida que nos lleva nuestro cerebro, ¿no? Entonces, y en el caso de depresión, también a veces hacen estudios de depresiones profundas con el estudio de azúcar radiactiva, y el azúcar se va por diferentes lados en dos personas igualmente deprimidas, ¿no? Entonces, es muy complejo y realmente, pues, importa mucho la experiencia del psiquiatra que nos va a atender. Pero sí, no atinarle no es debido a negligencia, sino no atinarle es que a veces finalmente pues cada ser humano es diferente y nuestros cerebros trabajan de manera diferente, ¿no? También alguna vez conocí a una paciente que nació sin la mitad del cerebro, pero utilizaba, o sea, como que todas sus funciones se fueron creando en la parte del cerebro que tenía, ¿no? Entonces, así de complejo es el cerebro, ¿no? Cuando nosotros decimos, no, tal parte está en tal lugar comúnmente, ¿no? Entonces, creo que entender el diagnóstico clínico del psiquiatra para poderlo entender, tenemos que estar muy, muy informados de cómo funciona el cerebro, ¿no? Que eso a veces nos hace minimizar. Mucho del movimiento antipsiquiátrico que surgió por desinformación, que mucho era cierto, ¿no? Que mucho protegió como algunas prácticas un poco indignantes que sucedían, o muy indignantes que sucedían en los psiquiátricos. También dejó a mucha gente en situación de calle que sí necesitaba apoyo, ¿no? Entonces, la verdad es que para valorar y para entender todo el trabajo que existe alrededor de las enfermedades o de los padecimientos, trastornos mentales invisibles, tenemos que conocer el cerebro plenamente, tenemos que entender a dónde van los estudios, cómo van, para poder valorar este trabajo y para poder buscarlo y para poder creer en él y para poder tener una mejor calidad de vida, una de cada 5 personas, ¿no? Wow, Susi, pues hoy nos ilustras también con un tema que ha sido muy interesante. Te agradezco mucho porque ya estamos por terminar y me gustaría que pensaras una frase que nos quieras regalar para dejarla aquí en el aire y compartirla y que sea nuestra frase de esta semana para pensar en ella y que nos ayude a reconstruirnos y a ver las cosas de otra forma. Mientras la piensas, yo los invito a abrir un nuevo camino en nuestro pensamiento para darnos cuenta que estas psicopatologías de las que hablamos, que son invisibles o que son silenciosas, seamos empáticos cuando vemos a una persona, la vemos y en lugar de decir, ay, qué rara, pues seamos empáticos. No aprendamos a no juzgar con esta inmediatez. Aprendamos a ver a la gente como lo que son personas y todos atravesamos por situaciones difíciles. Nunca vamos a saber qué es lo que está viviendo otra persona y lo mejor es ser amables, brindar una sonrisa en lugar de un rechazo. Si te cuesta mucho trabajo como convivir con algo así, porque hay otros trastornos que sí son mucho más evidentes, y cuando tú los ves, no hagas estas expresiones de hoy, al contrario, de verdad, voltea a ver a esa persona con empatía y, y muestra, como solamente muestra una cara de veras agradable, es una expresión agradable, sonríe y ya. Eso ayuda mucho. Por sí la gente que vive con estas situaciones que ya lo hablamos, cuesta mucho trabajo aceptarlo, siempre están siendo observadas constantemente. Yo creo que algo que también ellos desarrollan es aprender a, ya no me importa, igual, porque ya saben,
siempre lo están viendo, se sienten muy observados, pero también seamos empáticos y en lugar de reaccionar como la mayoría de la gente, ahora te invito a regalar una sonrisa y a ser amable. ¿Con qué nos despide Susi? Me voy a decir una que no es mía, pero a mí me gusta mucho, que es, pues la salud mental es un proceso, ¿no? No es un destino, es un lugar al que hay que viajar y hay que trabajar y hay que llegar con, digo, es un proceso, no es un lugar al que vamos a llegar, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias por invitarme, Mara. Al contrario, muchas gracias, Susi. Les dejamos un beso. Y por favor, si tienen dudas, pónganlas siempre aquí, compartan estos videos porque sabemos que nos ayudan y nos construyen. Y les dejamos un abrazo con mucho cariño, esperando que tengan una excelente semana. Gracias, Susi. Bye, bye. Mara, gracias.